Hola, me comentaron que habían problemas de audio por acá. Hola, sí, al principio, pero el Cristian me dio acceso para poder presentar y audio. Ok, Estoy compartiendo la pantalla, ¿no es cierto? sí, estás compartiendo la pantalla. Ah, perfecto. Arcaneo, hola, Arcaneo, hola, ¿qué tal? Te he Hola, visto por allá por otros canales también. perfecto. Yo voy a ir a atender a otro canal y bueno, si tienen cualquier problema me comenten. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Ahí va. Ya, vamos a partir entonces. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Herrera. Voy a prender la cámara. Ahí está. Mi nombre es Marcelo Herrera, eh, soy ingeniero en computación desde hace varios años atrás y en los últimos años he estado aprendiendo e incursionando en el mundo Django. Me ha tocado hacer algunas cosas de trabajo con Django también, o sea, con Python, y hace un año y medio más o menos me metí en el mundo de Django, pensando en hacer una aplicación para administrar en forma remota dispositivos de IoT. Así que ahí empecé empecé a investigar y a buscar tutoriales, videos y todo. Y la idea de hoy es hacerles esa presentación. Lo vamos a dividir en dos bloques. Uno es, si se asustan por los grados que aparecen ahí arriba en la pantalla, no hay problema. Funciona así hace mucho tiempo. Em, Como les decía, vamos a presentar en dos bloques. Uno es una aplicación Django que está hecha en la versión 4.2, la versión de Long Term Support, y ese es el repositorio. Ya en GitHub lo voy a poner en en los comentarios. Y la segunda parte es el deploy de Django con Docker Compose, que es una de las formas de hacer deployment entre varias. El Docker Compose es la gracia que tiene es que uno puede, en el mismo ambiente de desarrollo, lo configura para que después sea producción. Em, Voy a poner las URLs de... Voy a poner el video y voy a poner las URLs acá al ladito. Discúlpame que estoy un poco, partimos con unos problemas de audio, tuve que reiniciar mi equipo, así que perdí toda la configuración que tenía o las aplicaciones abiertas. Em, ya, voy para acá. ¿Está abierto el chat? Por si acaso quieren hacer comentarios o no sé cómo si ven ahí. Sí, está abierto, perfecto. Ya. Uh, um,
Ya, ese es el repo de Django y, y este otro es el de cómo pasar a Docker. El segundo es, es un tutorial que seguí. Ya lo implementé en todo caso, en la presentación dejé los links a los tutoriales originales. Ujú. Ya lo que vamos a ver entonces, y ahí les dije que lo presentamos en dos bloques, ¿no es cierto? Django 4.2 tutorial en español y el Deploy to Django, el tutorial original está en versión 3, pero yo lo subí a 4 y estaba funcionando. Hoy día lo que vamos a ver, la primera parte, lo que hice fue hacer un proyecto tipo, ¿ya? Para buscar una metodología, una forma de hacer un proyecto estándar con una nomenclatura de nombres. La idea es, bueno, seguirnos de los principios, no repetir de Django, ¿no es cierto? Y buscar una estrategia, cosa que si uno quiere implementar, por ejemplo, un nuevo formulario, sea prácticamente copiar y pegar y hacer las implementaciones particulares de ese nuevo formulario. ¿Ya? El proyecto tipo tiene el modelo de clientes, device, MAC address y MAC address type. Y estos modelos se basan en un modelo abstracto base. ¿Cuál es la idea del modelo abstracto base? Es que uno define, por ejemplo, campos de auditoría y campos en este caso en el ejemplo, campos de auditoría y campos de validez de los registros, y lo define como una clase básica que después lo ocupan los demás. Entonces, toda la operación, validación, procesos se hacen solo una vez sobre los modelos base. Lo otro que incluye o trata de incluir esta propuesta de proyecto es una navegación estandarizada. Tratar de reutilizar, por ejemplo, los formularios de búsqueda, eh, que logré hacer un formulario que lo que hace es implementar búsquedas prácticamente es copiar y pegar el código. No, es crear un nuevo formulario y en ese formulario se le incluye el search y la query de búsqueda y con eso queda implementado la búsqueda para ese formulario. ¿Y qué otra cosa? Es algo particular de Django que es la paginación, también está implementada. Y también en forma estándar, cosa de definirla una sola vez y después la aplico sobre los formularios que se necesitan. Después hice una parte de validaciones a nivel de modelo y de formulario. Aquí hay un punto importante. Django es una framework completo, ¿no es cierto? Desde el backend hasta el front-end. Pero en el mercado, la mayoría de los proyectos que yo he visto, lo que hacen es buscar alguien que sepa Django backend y que sepa un frontend distinto. Por el tema de escalabilidad, el Django, su desventaja es que hace la generación de los formularios en el middleware. Por lo tanto, tiene que transmitir mucho más información que lo que haría un framework como el REST, por ejemplo. Bien, entonces eso se los dejo ahí como concepto. Después también hay unos ejemplos de Django con HTMX, que lo que permiten es trabajar sobre algunas partes del formulario y eso bajar la tasa de intercambio de mensajes. Incluir la parte de Django Testing, incluir herramientas para integración continua y herramientas para calidad de código, que desde el formateo hasta el coverage y orden de los import, includes en C. Entonces, con eso tenemos un marco de trabajo de principio para partir con nuevos proyectos.
Ahora, lo que me faltó ahí, si ustedes ven el repositorio, bueno, el repositorio está abierto y... ah, no lo puedo mostrar. Este es el de la primera parte. ¿Ya? El repositorio, este es el tipo voy a cantar esto. Este es el tipo de presentación que tienen, no es una presentación está más definida o dirigida al backend. Hice algunos ejemplos en otro proyecto con REST, pero me quedé más en la parte back. ¿Ya? Y el proyecto incluye Django integración continua, eh, está formateado con Black y tiene un coverage en este momento de un 99%. Entonces, ¿qué incluye? Como les decía recién, el modelo de cliente, device, MAC address y tipos de MAC address. ¿Cuál es la idea de estos 1, 2, 3, 4 modelos? Es que tenemos todos los tipos de relaciones que aparecerían en cualquier modelo de- en cualquier modelo de negocio, ¿ya? Tenemos un cliente que es una tabla solita independiente de la cual tenemos un modelo de dispositivos. Ah, eso les quería mostrar. Bueno, se los voy a mostrar en un momento. Tenemos un modelo de dispositivos, tenemos las MAC address de esos dispositivos y tenemos los tipos. Entre estos son tablas solas o relaciones entre los modelos de 1 a n, pero también incluye un modelo que es la asignación de dispositivos al cliente, que es un modelo de M2M, o un modelo de muchos a muchos, que se llamaría, y hay también, existen un par de formularios que lo que hacen es incluir el cómo hacer formularios y cómo hacer componentes para estos modelos M2M. Em, ¿Qué es lo que está pendiente? El deploy. Tengo el deploy, o estaba trabajando con el deploy del AWS, pero a AWS, pero no lo pude terminar. Y me falta la parte de contribución y la parte de internacionalización y localización. Esos tópicos no los alcancé a cubrir. ¿Ya? El, Esto está dividido, tengo que incluir también un documento que lo que hace es dividir esto en capítulos, ¿ya? Pero tengo que poner qué significa cada uno de los capítulos, porque voy avanzando desde la base hasta la versión actual que es esta. ¿Qué más les puedo contar de acá? Ya, la propuesta de desarrollo, requerimientos, esto es Django 4.2 LTS, que es Long Term Support, y trabaja con Python 3.8. Esta es la versión mínima para el Django 4.2, por si acaso. De ahí para arriba está soportada y si ustedes van a instalar o van a hacer este tutorial, yo les recomendaría partir por la 3.9 porque ahí hay algunos componentes que están obsoletos ya en la 3.8 que sí son completamente utilizados en la 9, la 3.9. Y el ambiente de desarrollo tengo Ubuntu 18 y Visual Studio Code, ya cambió esta versión, pero entonces, ¿qué les parece? Tenemos dos alternativas. Una es que partamos con el taller haciendo el paso a paso, clonando el repositorio, y la otra alternativa es que yo les muestre los puntos que revisamos recién y que no sea tanto como un taller, sino que como una presentación nomás. ¿Qué es lo que opinan? ¿Dónde está el...? Acá está. ¿Qué les parece? ¿Alternativa uno o 2? Ya hay uno por uno. Hola, yo creo que la uno también. Ya, perfecto. Tenemos 3 por uno. La uno también ya estamos ya. Entonces vamos a codear.
Ya, ustedes vieron los requerimientos, ¿no es cierto? Esto, no sé si yo no alcancé a ver en la invitación del taller, debería haber aparecido los requerimientos y la URL del repositorio. Entonces, para ir codeando, vamos a abrir. Ah, ya. Déjenme terminar de revisar la presentación porque aquí hay un par de cositas que quería mostrar. Ya que esta lo presentamos y lo que faltaba el deploy AWS, que lo vamos a hacer en una segunda parte, pero separada. Yo después voy a integrar y les voy a dejar el repo integrado. Y referencias para esto es este sitio que es de Code Entrepreneur. Mm, Acá está. Que es una serie. Tiene, no sé, como 70 pasos, más 80, 90 pasos. Pero está súper completa para los que quieran tener un barrido completo de Django. Está con la versión 3.2, pero va avanzando de punto a punto y de hecho esta fue con una de las que partí para aprender. Mm, Vamos, la presentación. Oh, disculpen, se me quedó un monito ahí. Ya. Entonces, las recomendaciones generales es sigue los principios de Django. Esto también están a las URLs a los sitios. Por ejemplo, está las filosofías de diseño. Una de las más repetidas o que más se ven es Don't Repeat Yourself, que no haga la pega más de una vez, o no invente la rueda nuevamente, pero hay otras cosas que son interesantes acá de mantener como conceptos de diseño básicos, ¿bien? Un truco para los que no están parte de la documentación está en español también. Entonces uno puede ir a la URL y ir a donde dice M y le pone ES y aparece la documentación en español. No, no todo está documentado así, ¿eh? Pero, o sea, no todo está traducido, pero por lo menos puede servir un poco. Después, lo otro es sigue los principios de Django, por ejemplo, ahí está el DRI, que no lo repita usted, no, don't repeat yourself. Después, lo que es importante cuando uno cuando quieran partir un nuevo proyecto de Django, creen un Custom User Model, independiente de que si van a utilizarlo o no, porque si ustedes después quieren hacer un cambio en el modelo de usuarios, se complica un poco y hay que borrar y recrear los repositorios. Es más complejo, mejor. Si al principio pueden crear el modelo del Custom User Model como un modelo abstracto y así de simple. Después les voy a mostrar el código de ejemplo. Lo otro que yo no hice y que les recomiendo hacer es incluir las pruebas unitarias desde el principio y aprender el modelo, por lo menos el unit test o el PyTest. Yo partí con unit test porque es lo que viene en la documentación de Django y, y al principio es un poco lento y tedioso, pero uno logra aprender más de la arquitectura y de la implementación de la solución del framework de Django al tratar de hacer estos tests unitarios. Y si incluyen los test unitarios desde el principio, incluyen el coverage también. Ya después ahí les voy a mostrar un par de las implementaciones que están hechas con pre-commit, con test unitario y coverage. Ya, y lo otro que yo al principio partí y vi, hay dos formas de implementar las vistas. Una es con las Function Based View, está mal escrito, y la otra son las clases. Yo dije, me voy por las clases, pues es más orientado a objetos, pero después me di cuenta que si uno cuando está partiendo o tiene algunas dudas de cómo es la implementación de las CVs, de las clases, de la implementación de vista por clase, es mejor entender bien cuáles son, cómo se implementan las Function Based View y después a pasar a las
a las CB, CBB, Class Based View, claro. Y lo otro que yo no he visto mucho, pero lo recomiendo fuertemente, yo tengo harta experiencia en modelos de base de datos, de hecho ese es mi principal, he trabajado por varios años haciendo modelos, diseños y trabajando sobre base de datos. Y lo que he hecho en modelos de estos tutoriales es que no presentan un modelo de entidad-relación o un modelo físico de la implementación. Es súper práctico Django porque no necesitas que sepas base de datos de fondo y que no sepas tampoco cómo se crean las tablas detrás de la base de datos, pero sí desde el punto de vista conceptual, cuando uno está modelando y está haciendo los modelos en Django, es bueno que tengan un mapa completo o lo más completo posible de cuáles son los modelos que van a interactuar y las relaciones de este modelo. Eso les va a facilitar mucho el trabajo. Ahí les voy a mostrar un mapita de ejemplo. La otra recomendación es, a ver, ya. La otra recomendación es que aíslen el IDE y utilicen el Python Virtual Env o Virtual Environment, alguna de las herramientas de virtualización de ambiente. Y así les va a facilitar la vida. Y utilicen consistencia con la estructura de nombre. Python tiene algunas características que solo al poner algunos tipos de nombres con el modelo y el nombre después de la vista, por ejemplo, hay cosas que se generan en forma automática que simplifica mucho la implementación. Así que traten de mantener una consistencia la estructura de nombre. Mm, aquí, por ejemplo, este es un print del modelo de devices y los templates. Tenemos el nombre del modelo al principio y después lista, formulario para el insert o update, el detail para mostrar el detalle, el create o update que debería ser como el form y el confirm delete que es para la confirmación del delete en el caso del, de cuando uno quiere borrar un registro. ¿Bien? Si uno sigue esta nomenclatura con el modelo y en la clase, después hay cosas que no es necesariamente setear en la codificación. ¿Ya? Y después viene la segunda parte que es deploy de Django con Docker Compose. Permite tener un solo ambiente para el desarrollo y deploy a producción. Lo que vamos a ver es el setup, crear una mini aplicación, migrar y publicar en AWS. Ahora, el nexo que me faltó hacer es esta mini aplicación. Yo podría tomar este repositorio, el primero que les estoy mostrando, e incluirlo en el segundo con algunas modificaciones, pero no alcancé, estoy en un trabajo nuevo hace un mes, proyecto nuevo con pasos a producción, así que no me salió medio cacho, pero, pero está entretenido. Ya. Y las referencias, el que yo seguí es el Deploying Django with Docker Compose, que es este. También es súper metódico la persona, tiene el video acá y están los paso a paso. Funciona, de hecho a mí no me funcionaba la que hice y dije algo debo estar haciendo mal, copié este, lo instalé y quedó funcionando a la primera, así que está tiki-taka, por si alguien lo quiere probar. Y otra referencia que ya es el Docker Compose, uno de los problemas que tiene, bueno, tiene ventajas, pero una de las desventajas es que no es muy escalable. Entonces, y de hecho la recomiendan para hacer una implementación de proyectos medianos. Para una implementación más grande estaría Django Kubernetes, que este es el Decoding Entrepreneur, que es la referencia que les dejé un poquito antes, pero esto es solo sobre Kubernetes. Este yo no lo he alcanzado a hacer, pero se los recomiendo. Lo estuve mirando y está entretenido. Súper. Ya. Y eso parece que era la presentación. Ah, y la parte de un proyecto típico ya les mostré un poco de esto, ¿no es cierto? Tenemos
modelo típico de cualquier proyecto, Custom User Model desde el principio, uso de clases abstractas de base. Hay una implementación de un modelo many to many, donde ahí se implementa el form set y el form set factory, que lo que hace es que en un solo formulario tú puedes tener un encabezado y un detalle y modificar ambos como una sola operación. Y la parte front, les había contado que tenían el search, un search form reutilizable. Hay un par de detalles ahí que no están afinados. Tenemos el modelo de paginación y el HTMX, que es cómo hacer actualizaciones de partes nomás del formulario y no enviar y recibir un formulario completo, que es como Django renderiza los formularios en el middleware. Es harto trabajo. Si uno piensa en aplicaciones muy gigantes, no están implementadas con los forms, con la parte de frontend de Django, sino que con JavaScript. ¿Ya? Y uno de los puntos también importantes que veremos es el settings, cómo creamos variables de ambiente. Esto sirve tanto para hacer para un desarrollo como en la primera parte o en el bloque uno, o para hacer con un deploy con Docker Compose o en Kubernetes también sirve. ¿Ya? Lo otro que vamos a ver es la carga inicial de datos, testing, y algunas cosas como el Black Formatter y Precommit como herramientas de buena calidad de código. Eso sería, y partimos codeando. Em, ya, aquí les recomiendo que cuando tengan estos proyectos así, yo trabajo con Visual Studio Code, pero lo que hago es implementar un ambiente aislado. Pero, voy a chequear esto, voy a agrandar el... Ahí parece que no, mucho. Ahí se va a ver mejor. Lo que hago es crear una variable de ambiente y me voy hacia allá y después levanto el code eh, con este comando. ¿Qué es lo que significa esto? Que yo voy a levantar el Visual Studio Code con el configuración del directorio del usuario y de las extensiones en forma independiente. Así, si yo tengo un formateador que estoy haciendo en un proyecto y quiero usar el de uno recomendado para Django o mis extensiones, las puedo mantener totalmente independientes. Ya. Y este es el proyecto. Entonces, vamos a partir. Ups, ¿qué pasó? Pensé oh, no me había pasado nunca esto. A ver, chiquitito, ¿qué pasó? Me parece que ya. No importa, vamos a crear entonces un nuevo proyecto, cd peso app home. Ustedes ahí se van a su directorio. Me queda base. Vamos a crear un directorio base y vamos a hacer el git clone, git clone del repo. Y el repo dijimos que la URL estaba acá, ¿no es cierto? Code,
copiamos en este caso, cuando el repositorio es privado, se registra una clave, una key, y se puede hacer por SSH. En el segundo aparte vamos a ver eso. Y cuando es público, basta con el HTTPS nomás. Y uno copia la dirección y le dice clónelo acá. ¿Ya? Entonces ahí quedó clonado el tutorial. Nos vamos y tenemos el típico proyecto Django. Acá en la base lo que vamos a hacer para este proyecto es crear un virtual environment. Los que trabajan con Windows lo pueden crear también. Hay un par de cosas distintas, pero yo trabajo en Linux, así que le voy a mostrar cómo se crea así. En este caso hay que ejecutar con Python 3.8, que es la versión que tengo, -m, virtual environment, y generalmente Virtual Environment le ponen en todas partes. Y yo tengo una Virtual Environment Python 38 Django. Yo le pongo esa nomenclatura nomás, pero ustedes le pueden poner la que quieran. O ven, que es la típica que uno encuentra en los tutoriales. Ya creamos el ambiente virtual de Python con Python 3.8 y después le decimos, activamos ese ambiente virtual. So, bin activate, que es en el caso de Linux. En el caso de Windows no es bin, es script, y activate.sh, o no, activate. Algo más, no me acuerdo en este momento. Déjame revisar el chat a ver si... Uy, ya. Oh, ahí sí. Ahí quedó ¿Cómo uno se da cuenta que que el ambiente quedó activado? Porque aparece este prompt acá al principio, ¿ya? Después siempre lo que uno recomienda hacer, o lo que recomiendan hacer, es actualizar el pip menos install pip menos upgrade menos upgrade. Y eso lo que hace, en algunos casos yo he tenido algunos problemas cuando el pip no es la última versión y quiero instalar algunas cosas. Generalmente hago eso como una buena práctica, ¿ya? Y vamos a seguir el tutorial como estábamos acá. Y aquí está el paso a paso. Ya, preparar el ambiente Linux, ¿no es cierto? Hicimos el proyecto, nos fuimos a ese proyecto, hicimos el clon y, y estamos en la parte de instalación. Nos vamos al proyecto, instalamos el Virtual Environment, Django 4.2 le puse en este caso. Hicimos el source, vimos que la versión efectivamente es la 3.8 la que se instaló. Si ustedes tienen algún problema o eliminan o instalan y se les complica el ambiente virtual, lo que pueden hacer es desactivarlo y hacer un delete o un RM completo, sin problema. Eso no pasa nada. ¿Ya? Se hacen el RM en este caso, menos RF, que es el force y recursivo, en el caso de Linux, y elimina toda la carpeta y la recrea de nuevo nomás. Y después, como vimos, hicimos el upgrade y nos vamos al source, ¿no es cierto? A cd Django tutorial. No, no le puse source. Ya, el source es equivalente a este directorio, Django 4 tutorial.es. Estamos acá y hacemos el pip install -r, el requirements
de desarrollo. Aquí en este caso yo tengo dos requirements, uno para desarrollo y otro para producción. Esto fue cuando partí, después, ¿qué es lo que estamos instalando acá? Estamos instalando la versión Django 4.2 y todos los componentes que necesitamos para el desarrollo, como eh, el formateador, pip, list. Con eso vemos todos los componentes, el Flake 8 para calidad o codificación, ¿no es cierto? Esto, si alguien está trabajando con versión Python 3.8, está el backport del Sun Info, el, que lo utiliza, pero ya en la 3.9 existe el componente ya actualizado, no hay un backport. Mm, Después, Python, Python Code Style y Precommit, que son las herramientas para desarrollador. Esto, si ustedes ven en el get the requirements.txt, solo tenemos para producción Django, HTMX, el Dot Environment, que es para cargar variables de ambiente, y este lo carga alguno de los otros componentes que de arriba son. O sea, uno podría instalar esos tres nomás sin me equivoco. Claro, con esos tres quedaría el ambiente de producción andando. Ya, después de eso, ¿alguien está con algún tema, alguna consulta? ¿Hay algo que quieran revisar? ¿O esperamos? Hello. Bien, todo bien por mí. Ah, perfecto. Ya. Entonces, para activar el ambiente, ya lo habíamos activado, ¿no es cierto? Un proyecto. Y lo primero que hay que hacer en el proyecto es hacer la migración. ¿Qué es lo que hace la migración? Si nosotros vemos el proyecto, tenemos cada uno de estos son aplicaciones, accounts, common, customer, device, la asignación de device. Este es el proyecto base, ya donde está el settings. El landing page, que no tiene ningún código Python ni Django, esto está hecho con Bootstrap, con la ayuda de ChatGPT. Tenemos el la MAC address y los tipos de MAC address. Y están los restos de archivos típicos como el manage.py, el readme que es del Git, y un directorio static, templates y utils. Estos son los templates generales, ¿ya? Entonces, ahora, si se fijan, no tenemos base de datos. Entonces, para tomar los modelos que están definidos en cada uno de estos, por ejemplo, el de Customer, ahí estoy mirando ya, el de Customer, el... bien, Customers models.py. Acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Tenemos un modelo que es una extensión del Validity Info. Yo después les voy a mostrar cuál es este modelo base. Y que tiene un código, un nombre, tiene algunos metas que le definen el nombre de base de datos, no, plural y el nombre. Y a nivel de base de datos va a quedar la tabla con este nombre. Y si lo tenemos separados por esquemas, por ejemplo, si tenemos una base de datos Oracle, una Postgres, podríamos ponerle el esquema. Cuando uno trabaja con la base de datos, el SQLite no acepta esquemas, así que por eso lo dejé comentado ahí, ¿ya? Y uno podría definir índices también y hacer un afinamiento a nivel de base de datos más particular. Y después está el método str, ¿no es cierto? Y el get absolute URL, que es el que define
que el comportamiento general de donde yo vuelvo al mi modelo de customers desde el punto de vista del front, desde la interfaz de usuario. Pero ¿dónde soporto esto? En una base de datos. Entonces, para hacer eso, hago la operación de migración, ¿ya? Y eso lo que va a hacer es crear, en este caso tenemos definidos el modelo base, SQLite, como modelo base de datos en settings. Y ahí lo que hace es aplicar estos cambios del... Cuando uno está en un proyecto desde cero, lo primero que hace es el make migration. Y lo que hace el make migration es preparar un set de comandos de nivel intermedio para después que los tome la acción de migrate y se los lleva a la implementación de base de datos que tienen detrás. Puede ser SQL Server, puede ser Postgres, Oracle, y él entiende, él trabaja con esa interfaz, o sea, ustedes no tienen que entender nada de cómo se generan los DML o los DDL, mejor dicho, los lenguaje de definición de datos, para hacer la implementación. Y si vemos de nuevo el directorio, ahora tenemos la base de datos que, como está definido en el settings, tenemos en la implementación con SQLite. Cuando estén partiendo, estén haciendo ejemplos con esto, parten con SQLite, nomás es lo más simple, no hay que administrar, no hay que levantar máquinas virtuales o instalar el Postgres en la base de datos. Incluso yo un tiempo estuve trabajando con el Postgres en máquina virtual, pero cada vez que uno reparte o parte con el proyecto, tiene que levantar la máquina virtual. Por eso es más fácil trabajar con Docker Compose, porque en el Docker Compose uno levanta todo lo que necesita levantar para trabajar en su ambiente de desarrollo y después para hacer el deploy. ¿Ya? Ya. Y lo que vamos a hacer ahora es, todo proyecto de este tipo debería tener una carga inicial de datos. Por ejemplo, las tablas de tipos, todas esas cosas, cómo se implementan en un proyecto de la vida real, cuando uno hace el deploy por primera vez del proyecto, también tiene que cargar los datos. Puede ser en pipelines distintos, pero siempre es necesario tener esos datos. Entonces, el Django ofrece un par de formas de cómo hacer esa carga de datos y una de esas es a través de los bulk o inserción de registros en modo bloque. ¿Ya? Mm, ya, entonces para hacer la carga inicial de datos necesitamos crear un usuario de base de datos y también esto es una buena práctica, como es crear un usuario en particular que se llame init, por ejemplo. Ya no dejemos al admin con esto porque así nosotros a nivel de auditoría y podemos saber si un dato que estamos viendo en el modelo es un dato creado por la carga inicial o después fue un dato que fue creado en el día a día del sistema o de la aplicación. Entonces, bueno, eso es una recomendación. Y para hacer esto, la forma es que uno puede trabajar con la creación del superusuario a nivel de script y le pasa ese script como un pipe, en este caso es al Linux, claro, y lo toma a través del Python manager.py. Entonces vamos a escribir este pedazo de código y lo vamos a llevar a nuestra interfaz y le vamos a cambiar la clave acá, ¿no es cierto? Súper segura, súper segura. 1, 2, 3. Ya, entonces lo que hace este comando es para poder ejecutarlo después en forma automática, ¿ya? Pero uno podría hacer el Python manage create super user también, que es la otra alternativa. En este caso estamos ocupando la shell de Python y le estamos pasando con un echo. Ah, el echo, ¿dónde está? Ahí está. Con un echo, que es imprima lo que viene adelante en el string,
ese set de instrucciones y se lo pasa como pipe al manage.shell. Y eso lo que hizo fue crear un usuario que se llama init a nivel de base de datos y no tiene correo electrónico. ¿Ya? Hasta ahora todavía no hemos levantado ya. La otra forma de hacerlo es que con el típico comando del Python Manage Create Super User, pero eso es manual. Este proyecto está pensado como para hacer una primera implementación en forma automática a través de un pipeline de deploy. Por eso está hecho esto como automatizado que se pueda llamar como código a ejecutar nada más. Ya, entonces ahora vamos a crear los datos para las lookup tables, que son las tablas de tipo. Por ejemplo, en este caso tenemos una sola tabla de tipo que es la de la MAC address. El MAC address es una dirección de cualquier dispositivo que tenga comunicación. Por ejemplo, para tarjetas de red, tiene una MAC address que se supone que es un número único a nivel mundial, universal. Los Wi-Fi también tienen una MAC address, entonces ya un dispositivo, si tiene una o más tarjetas de red o interfaces de red, tendría una o más MAC address, ¿ya? Y esa MAC address podría ser de tres tipos y eso es lo que vamos a implementar ahí. Y entonces vamos a cargar los datos para la lookup table de MAC address type. Y esto se hace con el load data y se le pasa un JSON, un archivo con definición de los datos en formato JSON. Ah, una cosa que se me olvidó decir que este proyecto, cuando lo pensé, lo traté de hacer lo más independiente posible, ¿ya? O sea, no ocupa y lo más cercano a la base de Django que hay. Django dice, no, en general yo prefiero JSON, pero también puedo cargar en otro formato, ya, entonces yo usé JSON. En general yo uso para testing el unit test. Entonces dije, ya, me voy por unit test. Y los únicos packages que es el HTMX, que es una extensión, que es un package adicional, pero aparte de eso, todo es un proyecto Django puro o neto. ¿Ya? Entonces copiamos esto y lo ejecutamos acá. Uh, oh, estoy en main, sí, me falló. Uh, uh, uh. Sí, una extensión del... Ya, lo vamos a dejar. mm, Al final voy a ver si puedo resolver esto, pero vamos a continuar. ¿Ya? Después carga los customers, pero sí, el activo. Ah, ya sé por qué fue. Ya. El modelo de customer también es un modelo independiente, no depende de un customer type o algo así, así que debería pasar sin problema. Y esto vamos a cargar los datos también en formato JSON de un set de 50 clientes con nombres ficticios. Ah, chuf, es una picture. Ya, parece que me voy a tener que saltar esta parte. También me dijo lo mismo. No sé por qué. Ya. Bueno, voy a revisar esto y actualizar la versión. Me había funcionado en el último. Suele pasar en vivo, sí. Mala idea a veces hacer la demo en vivo. Aquí pasó. Ya. Voy a actualizar eso porque estaba funcionando hasta el commit anterior. Me faltó unit testing. Ya, y lo que vamos a hacer es ejecutar el servidor y eso se hace con el comando de Python run server. Uy, espero que esto va a ser. Ah, ya. Ya, lo único ¿qué es lo que hicimos para recapitular? Bajamos el repo de Git, hicimos la instalación de la base de datos, ¿no es cierto? Con el migrate y después instalamos los datos, que fue la parte que falló. Lo que no vamos a poder ver son los clientes y los devices.
voy a intentar poner solo por fiado. Ya, una vez que ejecutan hacen la levantada del server, uno aquí después le puede decir cuál es el puerto en el cual por omisión es 80.000, digo, 8000. Si quieren bajarla, como dice ahí, el control C para cerrar la sesión. Voy a tratar de ejecutar este otro, aunque no, me pasa lo mismo. Entonces ahí tenemos andando el server y si vamos a la URL, vamos a ver que tenemos esta es la landing page, como les decía, tenemos el sitio web funcionando. Mm, Déjame checar un poquito esto. Ahí está bien. Y el modelo utiliza el modelo de autenticación base del usuario, pero declarado como un Custom User Model. Y utiliza el formulario también que trae solo con algunas. Entonces vamos a hacer el login, ¿no es cierto? Y vamos a usar, nosotros solo hemos creado el usuario init. Les voy a mostrar, pero se supone que después de uno de crear el usuario init, hacer la carga inicial de datos, después desactiva ese usuario para que ya nadie más pueda utilizar, para que los registros cargados desde el inicio del proyecto, desde la primera instalación, queden cargados con ese usuario y con ningún otro, ¿ya? Pero en este caso vamos a mostrarlo acá como... Ah, súper segura le puso súper segura, 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, no va a mostrar los datos, pero tenemos ahí el modelo de customers, tenemos device y MAC address type. Mm, y el home te lleva a la página inicial, claro. Bueno, aquí uno puede agregar un customer, ¿no es cierto? Les voy a mostrar después el modelo. Tenemos device, también se puede agregar. Si se fijan, este modelo es un modelo encabezado de detalle. Tenemos un dispositivo y si tuviésemos MAC addresses, le podríamos asignar una o más MAC addresses al dispositivo, ¿ya? Y este es un modelo como encabezado de detalle que utiliza una implementación de Django particular. Ya, déjeme ver. ¿Qué hora es? Tenemos media hora para continuar con el otro. ¿Cómo van ahí? Eh, les debe haber fallado también el insert de datos, ¿no es cierto? Ah, perfecto, bien. Ya. Em, desde el... Ya, y voy a ejecutar, vamos a cancelar esto y vamos a ejecutar code solito, a ver qué pasa. Ah, este partió bien ya. Ya. Uh, Confío. Sí, confío. Ya. Y lo que les quería mostrar desde el punto de vista de proyecto, tem- un template después le debería haber cambiado el nombre para que no se confunda con el template de los formularios, ¿ya? Pero el template es como un, hay una forma de hacer template para proyectos Django que es con una herramienta que se llama el Cookie Cutter, como el cortador de galletas. Y lo que hace es que cada uno de los proyectos que uno va a crear se corta igual que un cortador de galletas, todas las galletitas quedan parejas. Pero en este caso incluyen componentes como no solamente Django, sino que otros componentes que son para caché, por ejemplo. Eh, este proyecto trata de hacer lo mismo, pero con paso a paso, ¿ya? Lo que les decía en Accounts, el modelo de usuario es un modelo abstracto.
es un abstract user y se define así, se hace el include o sea, el import del modelo abstracto del modelo de autenticación de Django. Y se define así. Si yo después, este modelo por omisión viene para incluir el username como mi identificador principal de usuarios. Pero si estoy haciendo un proyecto para web, por ejemplo, para ventas de e-commerce, lo más probable es que me interese guardar el email como identificador primario del usuario. Y en ese caso, uno podría hacer la modificación mucho más simple. Si uno no define este modelo y utiliza desde cero el modelo de usuarios base de Django, o sea, no crea su propio. Este sería el Customer User Model, ¿ya? mm, Se define como que no hace nada, pero yo lo puedo después modificar si necesito hacer cambios en el futuro. Recomendado y recomendado por Django en la documentación, va a quedar en la presentación. Después, lo otro que les decía, los templates. Este es el del login. Em, ya, en el common, el core o como quieran ponerle después en sus proyectos, tenemos algunas cosas comunes. Por ejemplo, el modelo de auditoría. Audit Info, ¿qué es lo que tiene? Tiene cuatro campos, que son el creado en una fecha, actualizado en una fecha y hora, mejor dicho, y el creado por un usuario y actualizado, y el último usuario que actualizó estos datos. Yo defino esto una sola vez, a través de un model.model, que es de Django. ¿Ya? Y después puedo reutilizar porque digo ya, yo quiero un modelo de Validity Info, donde me está definiendo los registros cuando están activos desde una fecha hasta otra fecha, para no hacer eliminación en cascada hacia abajo o por temas de auditoría, o supongamos que tengo un proyecto para el Servicio de Impuestos Internos y me dice, o sea, que es para presentar información al Servicio de Impuestos Internos y me dice que los registros los debo mantener por 4 años antes de hacer la eliminación. Entonces yo puedo manejar un modelo donde digo que cada uno de los registros de ese modelo o las instancias, ¿no es cierto? Como hablaríamos en Python, ¿no? Una instancia de un modelo es el equivalente al registro de una tabla de una base de datos. ¿Mm? Mm, ya. Y este es el modelo de activo, pero si se fijan, cuando yo defino esta clase, el Validity Info, lo defino como una clase del Audit Info, y el Audit Info es el que definí acá arriba, acá. ¿Cuál es la idea de esto? Es que si yo después quiero decir que mi modelo de clientes, ¿ya? Quiero que tenga, aparte del código y el nombre, quiero que tenga las fechas de validez, válido desde y hasta, y tenga esos cuatro columnas o atributos de auditoría, ¿no es cierto? Creado por, actualizado en y actualizado por. Solo basta con definir eso, el validity info. Y cuando se cree este modelo y se haga su implementación en la base de datos, van a quedar cargados con estos dos campos más 6, serían 8 campos de base de datos. La implementación de cómo hago la validación lo hago una sola vez. La implementación de cómo hago la creación es una sola vez. El testing incluso, cuando yo quiero hacer testing unitario, hago el testing del componente una sola vez y después lo utilizo en muchas partes. Entonces, es poderoso esto de hacer los modelos base. Disculpa. Es poderoso esto lo de hacer el modelo base. No, en Common Model. Esto, definirlos
como un... Ya, regresé. Disculpa. Un pausa, lo esperamos. Ya, vale. Em, ya, modelos abstractos, dijimos. ¿Qué otra cosa interesante estaba en este proyecto? Esta es una propuesta y está abierta a nuevas recomendaciones o si ustedes toman alguna parte de esto y encuentran una mejora, la pueden proponer o hacer un pull request en PR. Em, y la otra parte entretenida del modelo es el device, donde se implementa el modelo de dispositivo, ¿no es cierto? También aquí es súper simple, el código, nombre, el Unique ID, el UID, esto IPv4 y IPv6, después me di cuenta que no era necesario acá, pero esta debería ser una característica no del dispositivo, sino que de una implementación de los dispositivos, pero ya no importa para el caso. Y en este caso tiene una clave foránea. Ya, se me había olvidado mostrarles eso. Voy a mostrarles un modelo relacional. Mm, eh, Pixel Modeler. Este es un modelador, una herramienta gratuita para hacer modelos en Postgres, ¿ya? Y este sería un modelo de proyectos IoT eh, más completo, pero yo me basé en este, donde tenemos dispositivos, tenemos customers acá, ¿no es cierto? Entonces tengo estas dos tablas, ya, tengo un dispositivo y tengo mis clientes. Este modelo dice que yo le podría asignar uno o más dispositivos a un cliente en un periodo de tiempo. O sea que un dispositivo en la historia podría estar asignado a varios clientes. Hoy día uno, mañana otro, mañana otro. ¿Ya? Y un cliente podría tener muchos dispositivos asignados en un momento del tiempo o en distintos momentos del tiempo también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es lo típico que es un modelo N2N o M2M, como se le llaman en Django, donde el modelo M2M relacional no se puede implementar físicamente como un modelo, yo no puedo tener dos tablas que acepten N registros de referencia entre ellas. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Cuando uno hace modelamiento de base de datos, lo que hace es crear una tabla intermedia. En este caso es la asignación. Porque yo digo, un cliente, voy a sacar esto de acá. Un cliente puede tener asignado uno o más dispositivos para un momento del tiempo. Valid from, valid until. Y un dispositivo puede estar asignado a muchos clientes a través del tiempo, desde el valid from, valid until. Incluso yo podría pensar en un modelo de sharing, de compartir dispositivos. Imagínate que tengo una cámara infrarroja que es muy cara y yo podría decir, bueno, esa cámara la va a usar dos clientes que pertenecen al mismo holding y también podría aceptar eso. Ya, bueno, pero en el caso particular tenemos un modelo así. En Django uno no define esta tabla intermedia directamente, sino que la define como una tabla de relaciones. Después uno le puede poner el nombre en forma intermedia, pero esto es lo que al final cuando tú defines un modelo de M2M en Django, lo que hace el ORM, el mapeador de objetos relacionales, lo que hace es crear esta tablita intermedia como esta, uno a muchos y uno a muchos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver aquí en la implementación. Tenemos dispositivos donde tengo que un dispositivo puede estar asignado a muchos
clientes. Y un cliente puede estar asignado a muchos dispositivos. Por eso, en este caso, en el modelo, en la clase device, tiene un campo en plural, ojo con eso, customers, donde es una relación de many to many, ¿ya? Y el many to many, ¿a qué modelo se va a referir esta relación de many to many o muchos? Es al modelo de customer y el through, que es la tabla intermedia. Aquí yo le estoy definiendo, yo podría omitir esto, ¿no es cierto? O sea, cierto. Uno podría definirlo así, y él le pone un nombre, el ORM, él le pone un nombre que él define. Pero si yo quiero definirle un modelo, quiero definirle un nombre que yo pues después pueda entender y mapear en un modelo relacional como este, le pongo el through, que es Device Customer Assignment, y el Related Name a Devices. Entonces yo voy a tener en la tabla Customer también una columna o un atributo que se va a llamar Devices. Eh, Esto pasa en la vida real, a veces no se ve cuando uno está trabajando en proyectos más pequeños, pero cuando necesitas hacer, hay en muchas situaciones de la vida real donde uno tiene relaciones de muchos a muchos. Y esta es la forma de implementarlo. ¿Y aquí más le quería mostrar? La implementación de esto, ¿cómo se hace? O eso lo pueden ver ustedes porque si no, no vamos a alcanzar a ver la otra parte. Em, ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Ujú. Perfecto, ya. Entonces vamos a irnos a la segunda parte, que es la de cómo levantar un proyecto cerrar esto. Cómo levantar un proyecto. Remote Reserve. Yes. Con Docker Compose. ¿Ya? Para eso yo me voy a mi torpedo, le decimos en Chile. El otro día aprendí que en Venezuela le dicen, ah, ¿cómo le dicen? Le dicen chuleta. Pareció divertido. Ya, vamos a ver el modelo. Como les decía, esta segunda parte es de un proyecto que vi. Está en la documentación. Déjenme poner acá. Ah, acá está. Este es el tutorial. ¿Ya? Ustedes lo pueden seguir también. El, y tengo mi torpedo acá. Ya. Entonces, los pasos para esto, los requerimientos, es tener Docker instalado. Y en el Docker hay una forma, aparte de instalar el Docker Compose. El Docker Compose es un comando que venía como una sola instrucción, un solo programa, antes que era Docker-Compose. Pero las versiones más nuevas em, es un comando, es la base del comando Docker, ¿no es cierto? Y es un atributo de ese comando, o sea, una instrucción aparte. Yo le digo Docker y le digo Compose y le paso el archivo de configuración. La idea acá no vamos a alcanzar, mire, yo les voy a mostrar el torpedo. Era hacer los pasos a paso, pero ya no vamos a alcanzar a hacerlo de uno a uno, les voy a mostrar más o menos.
Ya, la idea era tener el Docker instalado, un editor de código, cualquiera, una cuenta en GitHub y un acceso a AWS. Aquí, si ustedes no tienen cuenta en Amazon todavía, o en Amazon AWS Cloud, pueden ir y crear una cuenta gratuita. Y si tienen una cuenta, pueden ir y trabajar o levantar una instancia S2 de las más chiquititas que también son gratis por un año, si no me equivoco. Ojo que la instancia es gratuita, pero el almacenamiento y la transferencia de red no. Entonces, si ustedes hacen este ejemplo, vayan con cuidado. Por eso, free con cuidado les puse ahí. Porque si no bajan la instancia, el relojito es poco, pero igual va sumando. Sigue contando y después te llega la factura a fin de mes y ahí te das cuenta. Entonces, la mejor estrategia que hace, si van a crear una cuenta de acceso a AWS es, se crean su cuenta, crean la instancia con la mínima, que es la opción eh, de una S2 gratuita, y cuando terminen de ocupar y hacer el ejemplo, van y lo bajan, ¿ya? No se olviden siempre de hacerlo. Y hay alguna familiaridad con autenticación SSH, que es lo que pide o una de las formas que utiliza AWS, Google y todo eso. Entonces, la idea era crear un proyecto privado en GitHub. Vamos a ir a ver el GitHub. Que no, acá está. Ya, al final este proyecto es un proyecto privado. Eh, Después, a nivel local, ¿no es cierto? Crear el home del proyecto y clonar. Clonar el proyecto de cero, solo con nombre y apellido, ¿ya? Se configura el usuario, puede ser global o el particular para este proyecto, y ejecutar el code con ambiente independiente, que fue lo que les mostré recién que se me cayó. Pero pueden ejecutar el code sobre el proyecto y con eso partiría con la creación del Dockerfile, ¿ya? Em, ¿Dónde está el...? Acá. ¿Qué fue lo que me falló recién? Pero fue raro. Vamos a levantar un nuevo terminal en foro. Ya, esta partió bien. Qué bueno. Y se supone que en este punto nosotros lo que hicimos fue crear el proyecto acá en GitHub. Existe GitLab y otro proveedor de interfaz. Todos trabajan con Git debajo, como línea de comando, o sea, como implementación. Pero son las interfaces las que van cambiando. El GitHub, GitLab y hay otra que no me acuerdo el nombre. Y todas ofrecen cuentas gratuitas. También empresariales, pero estas tres ofrecen cuentas gratuitas entre medio porque uno coopera con el código que va subiendo. Ya, concéntrate, Marcelo. Ya, después, cuando uno crea un proyecto privado, estamos pensando en pasar un proyecto a producción, así que por eso un proyecto privado, uno tiene que crear una clave, ¿ya? Y aquí en Settings, Deploy Key, uno puede registrar o crear una clave para poder conectarse al repo de GitHub, en este caso. Uno le pone un título y una clave. Para crear esta clave, no lo vamos a ver en este momento, pero se hace en Linux. Aquí estamos creando una clave de este tipo, ED 25519, donde le dice que este es el usuario, ¿no es cierto? Después se evalúa y después esa clave queda instalada en el home del usuario o en cualquier otro directorio. En realidad esto es por acuerdo nomás que queda acá, pero ustedes la podrían generar en cualquier otra parte y después uno le hace el cat
Vamos a revisar esto al tiro. Vamos a copiar la clave. Y esa es lo que uno toma, copia y hace el pegado en el aquí. Y aquí le pone un nombre. Lloyd Rengo 2. ¿Ya? Y cuando quieren hacer una clave privada para que los usuarios puedan solo bajar datos o el proyecto nuevo, ¿no es cierto?, se hace la instalación y solo quiero hacer un hit clone a través de SSH, yo dejo como no permito el acceso de escritura. Pero si yo soy el dueño del proyecto y estoy desarrollando, entonces ahí esa clave privada, estoy desarrollando en un proyecto privado, entonces necesito una clave, una key. Y en ese caso, si es para desarrollo, tengo que permitir el acceso de escritura. Pues si no, no voy a poder subir a hacer un hit push, no voy a poder hacer push en el repositorio, ¿ya? Y dijimos acá que se crea y después uno le asigna esa clave al proyecto. O sea, uno después cuando hace los push le puede decir que hace el pushes danger zone. Ya, vamos a dejar eso ahí, pero con la clave privada ustedes después se pueden autenticar para subir o bajar del repositorio. ¿Ya? Nos vamos al código y lo primero que dijimos que vamos a hacer es el Docker Compose. Ya tenemos la clave, tenemos todo y en el repo nos iríamos al... Eso queda tenemos un Dockerfile. No, lo primero es el Dockerfile. Y lo que hacemos es crear una máquina en Docker, ¿ya? En este caso es una Python 3.10. Yo traté de crearlo con una 3.9 parece, y me falló por una restricción de versiones no me acuerdo si el sistema operativo o no. Entonces al final tuve que utilizar la 3.10, ¿ya? ¿Por qué Alpine? Porque cuando uno está pensando en pasar a producción, uno debería pasar lo más liviano posible el proyecto, por tiempos de almacenamiento, tiempos de traspaso, tiempos de subida, tiempos de hacer. Cada vez que yo hago un deploy, por ejemplo, un ambiente de QA o un preproducción o a producción, se necesita hacer esta máquina, este Docker, ¿ya? Y el Alpine es una buena alternativa por una máquina livianita. Lo que no trae, por ejemplo, como sistema operativo es el Bash. Tiene solo Shell. Y así eh, deja de tener un montón de componentes que tú utilizarías, por ejemplo, como para compilar proyectos, para desarrollar o interfaces de usuario, herramientas de ofimática, Word y todo eso. ¿Ya? Entonces es una buena versión y uno le dice, desde el Python 3.10 al Pine, lo que va a hacer es construir una Docker, una imagen. Esto, el Python Buffer, igual en uno, es para que se pueda hacer los print, los mensajes de salida que queden en el servidor, los pueda ver. Y después lo que digo es, de mi proyecto, lo que voy a hacer es copiar el archivo requirements a mi máquina no, no es máquina virtual, esto se llama a la instancia en la raíz, ¿no es cierto? Después voy a copiar toda mi carpeta de proyectos. Este copy sí, parece copy de DOS, pero es poderoso. Bueno, el DOS también es poderoso, es antiguo, pero ya. Bueno, lo que hace es copiar todo mi proyecto. Acuérdense que yo estoy parado acá en un directorio dentro del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace es copiar todo mi proyecto que está en app a mi máquina, a mi instancia o a mi Docker en el mismo directorio. Y después copio los scripts desde aquí mismo, ¿no es cierto? Entonces, esta carpeta, script, la copia completa el script de acá. Y después le digo que el working dir es el app. Y voy a exponer el puerto 8000, porque voy a usarlo con Docker, ¿no es cierto? O sea, con el Django y por omisión ya comparten el 8000. Después, ¿qué hace?
este comando, este set de run, es ejecutar un montón de instrucciones. ¿Por qué está con el ampersand, ampersand y continuación de línea? Yo podría hacer varios de estos comandos para la lectura que me quede más livianito, ¿ya? Y más simple, como esto. El problema de esto es que cada vez que yo hago un run, se genera una nueva versión de mi instancia del Docker, de lo que va a quedar corriendo. Y eso hace que el tamaño de mi máquina, de mi instancia final, sea más grande. Entonces, por eso lo mejor hacer aquí es dejar un solo comando que a veces pueda quedar medio raro o más difícil de comprender. Me asegura con esto que voy a tener una máquina lo más liviana posible. Y aquí lo que hago es, ¿cómo estamos en la hora? Ah, parece que estamos un poquito pasados. ¿Alcanzamos a terminar de ver esto? Mm, ¿Dónde está? Acá. Entonces nos quedan 5 minutos. Ay, ay, eso puede ser 6:20. Hace 5 minutos ya. Lo dejamos hasta acá. Entonces, mira, al final la idea de esto es que tengo un Dockerfile que hace mi máquina, mi instancia Docker, se levanta, se ejecuta y después tengo un compose. El compose lo que hace es ejecutar un conjunto de programas y lo que hace es automatizar mi subida, en este caso de la app y mi base de datos. Aquí la implementación está hecha con Postgres, ¿ya? Y esta es la imagen del Postgres. Parece Alpine también livianita. Y lo más interesante de esto es aquí la depends on. ¿Qué le está diciendo esto? Que cada vez que yo voy a ejecutar todo este compose, ejecute primero la base de datos. Y después, ¿cómo voy a saber cuando la base de datos partió? Para poder ejecutar mi aplicación es que tengo una implementación a través del Python Manage, que es el wait for DB, que lo que hace es ir y preguntar cada cierto tiempo en un loop infinito, decir, ¿está disponible la base de datos o no? Espera un rato. ¿Está disponible o no? Y finalmente está disponible así y ¡pum! Levanta la aplicación y la deja disponible. Y uy, bueno, había subido esto quedó arriba en el. Les voy a dejar los URL y voy a dejar el servidor andando un ratito para que vean cómo se comporta en AWS. Es una aplicación recién que sube una imagen y baja una imagen, ¿ya? Eso sería, pues, no alcanzamos a terminar. Cualquier duda que tengan, les dejo mis datos. Eh, bueno, tienen mi cuenta de Discord y un email les voy a dejar. marcelo@gmail.com. Y muchas gracias por asistir. Disculpen por la caída del, la demo, pero voy a modificarlas y les voy a avisar ahí. O sea, y lo voy a dejar disponible, yo creo que dentro de una semana, por si alguien quiere bajar de nuevo el repo o actualizarlo, mejor dicho. Eso, pues, chicos y chicas, o chicas y chicos, sería todo por hoy. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana y buena participación en los otros talleres y charlas que vieron de Python Chile 2023. Ya.